Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola ¿Cómo César. están? Saludos a Yo, todos. a Hoy día todos con y a más calor, todas. volviendo a fase 2, y tenemos temas muy entretenidos. Lo primero que vamos a hablar va a ser eh, de China. Yo quiero escuchar la opinión de César, ahí vamos a ver sobre el tema de esta especie de hegemonía que está adquiriendo en inversiones en países en desarrollo China, consecuencias económicas. ¿Qué pasa si uno dice que no? Vamos a meternos en un tema que es bien, bien profundo. Un segundo tema, ahí vamos a volver a Chile y vamos a hablar de la crisis que hay dentro del Frente Amplio, su alianza con los grupos más de izquierda y el PC, y sobre todo vamos a hablar de este apoyo que dio el PC a Venezuela, ¿no es cierto?, en su elección dirigida por Maduro y la conveniencia política de haber hecho eso. Y por último, un tema también muy interesante que nos va a ayudar harto a entender, César, el tema de qué hacemos con Google, con Facebook, con, qué sé yo, con Amazon, estos gigantes que hoy día manejan variables políticas, sociales, económicas, y que están haciendo algunos intentos de controlarlos y regularlos, y vamos a meternos en eso. No hay que olvidar que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, ¿no es cierto? Y que además nos ven los días domingos a las 10 de la noche en el canal 105 de Telesur y GTD Manquehue. Ya, César, empecemos entonces. Démosle. Me acuerdo, César, con toda esta discusión de los chinos y las cosas que han hecho en África, en el Medio Oriente incluso, y que están empezando a hacer acá en América, este sistema de crédito, etcétera, con la posición de Estados Unidos cuando nosotros éramos chicos. En Estados Unidos de los años 50 y 60, la Alianza para el Progreso, esta hegemonía económica que había en Chile, que todo venía de Estados Unidos, las empresas multinacionales eran norteamericanas, etcétera, y los créditos los manejaba Estados Unidos, pero que esto tenía un costo. Tenía un costo porque venía manejado ideológicamente. Y ahora parece que nos viene el lado B, que es China. ¿Qué te parece esto que está empezando a pasar en numerosos países, incluyéndonos a nosotros, de esta especie de ofensiva de inversión de China con empresas que son estatales, pero que se manejan con una gestión parecida a la privada? ¿Crees tú que hay riesgos para eso? ¿Hay algún modelo económico de cómo manejar eso? ¿Uno tiene derecho a impedirle a China entrar en el mercado de energía? ¿Qué opináis del tema, César? Es súper complicado. Mira, cuando yo me acuerdo del posgrado, cuando nos enseñaban comercio exterior, nos decían, era súper buena la simbología, ellos hablaban desde Estados Unidos. El globo, decía, es autocontenido. Entonces, la balanza de pagos del globo está ajustada, ¿ya? Y la balanza comercial también, y qué sé yo. Entonces ellos decían, ya, cuando Estados Unidos tiene un superávit, quiere decir que todo el resto de la torta tiene un déficit, y así, ¿ya? Y era una buena forma de enseñarlo, en que Estados Unidos era. Y para Chile, evidentemente también lo era. O sea, Estados Unidos era gravitante no solo en el comercio exterior, sino que también en los aspectos políticos. O sea, Estados Unidos impuso dictadura en los 60 en todos los países latinoamericanos y después se echó para atrás y instauró democracia en toda Latinoamérica, ¿ya? Por otro lado, Estados Unidos tiene reglas bastante claras, y te diría, para discernir diferencias económicas. No políticas, porque no existen ese tipo de cosas o no se usan, pero sí, si tú tienes una controversia, si hay un dumping de allá y para acá y para acá, para allá, hay una pelea, pero hay una institucionalidad que se ampara. En el caso chino, yo estuve mirando ahora los gráficos, China es, pero de lejos, o sea, nosotros ya tenemos casi 2/3 de nuestras exportaciones e importaciones vienen de China. Y China es mucho más impredecible porque ya tenemos, ¿no es cierto?, una monarquía de facto que va a durar hasta que se muera este caballero, en que son empresas privadas pero fuertemente influenciadas por el Estado, y ahora aún más que les van a poner, parece, un comisario para que el Partido Comunista, y con reglas económicas. O sea, no hay algo como la Fed que se reúne una vez al mes y que saca un comunicado y que hay cierto tipo de transparencia. Lo que hace la Fed o el equivalente de China no tenemos la menor idea.
O sea, la opacidad de sus cifras es espectacular. Y por otro lado, son tan grandes que imponen cosas. Yo tengo dos cuentos entretenidos. Una es, hace unos años el Fondo Monetario hizo el informe sobre China, que se publica en el libro que saca. Y a los chinos no les gustó, pidieron revisarlo y al final lo hicieron ellos. Y el Fondo Monetario dijo, bueno, ya. Cuando iba a venir uno de los próceres de Xi Jinping, no sé cuánto, a Chile, Lucho Schmidt era el embajador, y están en Pudahuel esperando que llegara este avión privado, qué sé yo, y de repente, tic-tic, empiezan a chatear con el embajador chino, y entonces el embajador chino le dice, embajador Schmidt, ¿el cardenal Errázuriz va a ir a la comida de la moneda? Sí, le dice, yo creo que sí, ¿cuál es el problema? Es que este fulano dice que si el cardenal va, él no va. A él le dijo Lucho, ubícate, si en mi casa, yo invito a quien quiero. Es que no, pues le dijo, o sea, o va el cardenal o va la delegación china. Y tuvieron que pasar por la vergüenza de desinvitar al cardenal, ¿ya? Entonces estamos ante un mundo que es completamente distinto, porque Estados Unidos sabemos perfectamente cómo funciona y cómo no funciona, cómo son sus elecciones, sus caucus, su Federal Reserve, todas sus cuestiones que son más o menos claras, que la usan mal, bien, podrán equivocarse, podrán tener cambio ideológico, pero de China no hay no hay transparencia, o sea, la transparencia no es una virtud de ellos, ¿ya? Entonces, cuando tú te enojas con la General Motors aquí, Chile es capaz de decirle a General Motors, ahí que anda, pagáis las consecuencias y qué sé yo. Pero yo no sé cómo es echar a Huawei de Chile. Ahora, ¿qué se hace, César? La pregunta del millón es, en economías abiertas como la nuestra, se va a vender en él. Y la mejor oferta es de los chinos. ¿Qué vamos a decir? No. No, vamos a decir que sí. Lo que pasa es que probablemente sí, en él China tiene un problema con Chile, no sé, se cortó la electricidad por una semana, ¿ya? Normalmente lo que haríamos aquí con los italianos es decirle ya, chicha, multa y vamos a fregarlo y qué sé yo. Con los chinos yo no estoy tan seguro de que tú puedas hacer eso, porque te pueden decir, sí, hazlo y mira lo que te hago yo, porque tus exportaciones son como en un 60% para acá. Yo te puedo poner, te puedo hacer mucho más daño. Y no hay una instancia como con Estados Unidos, del Commerce Department, que tú vas y alegás y decís, podías hablar con los senadores, con los representantes de Estados Unidos. Aquí, ¿con quién diablo hablas? Ahora, ¿ya? César, ¿cómo se va a hacer acá? Va a haber que construir un modelo entonces, porque ¿cómo se va a hacer si China sigue creciendo? Sigue teniendo presencia por todos lados. Este es un tema que va a ser inevitable, ¿no? Sobre todo con esta dependencia de exportaciones. Oye, en la parte de inversiones, tú sabes que donde más han invertido lejos es en África. Así es. Por los recursos naturales. Ahora, claro, por los recursos naturales. Financian represas, financian caminos, de todo. Claro. Chile en ese sentido es un país chico. O sea, nunca... Pero comercialmente, como están siendo tan importantes, claro que hay que pensarlo, porque no le vamos a hacer la guerra a China como antes tampoco se la podíamos hacer a Estados Unidos. Va a ser muy difícil ahora, porque antes era fácil decir ya yo soy del lado de Estados Unidos en la Guerra Fría y me voy contra Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia era una economía cerrada, no le exportábamos ni una cuestión, no le exportábamos nada, lo único que ellos nos exportaban eran guerrillas y problemas. Pero ahora, ¿qué haces con los chinos? O sea, si tú tienes que tomar partido hoy día entre Estados Unidos y China, ¿qué harías? Porque, te fijáis, o sea, y ese conflicto va a venir. Acuérdate que fuimos de los primeros países del mundo en reconocer al gobierno chino. En el tiempo de la Unidad Popular se culminó un trabajo que había hecho Frei Padre, de abrir relaciones culturales, pero fue uno de los primeros países del mundo que le dieron estatus diplomático a China por sobre el bloqueo de Estados Unidos. Y por lo tanto nosotros, igual lo hizo Pinochet, acuérdate, Chile siempre ha tenido una relación Pinochet, o sea, descansó, claro. Era
el fallback position. Tal cual. Oye, Pero yo vamos creo a seguir que, ese tema porque creo que nos va a acompañar por las próximas décadas. Literalmente esta oye, sí, situación no, de y cómo... sobre todo ahí lo que me preocupa es la parte política, porque si Estados Unidos, que era una democracia regulada, con todo lo que nos gusta y todo, era capaz de hablar con los militares de aquí y de allá y decirles, ¿sabes qué más? Sáquenme estos gallos que me molestan. Y al revés, decirle, oiga, ¿sabes qué, señores militares, por qué no se van más mejor? Porque tenemos a este o al otro. ¿Qué pasa con China? ¿Y a quién van a financiar los chinos? ¿Quién les va a hacer la pata a los chinos? Que no va a ser precisamente el Partido Comunista de Telier. Pero ¿qué querrán hacer? Tampoco es tan ideológico, ¿te fijáis? Pero económicamente es complicado. Pero además, César, hay un problema cultural. Eh, nosotros conocemos a los norteamericanos, conocemos a Europa, porque fuimos colonia española, porque tenemos Hollywood, no sé, los conocemos. Porque viajamos para allá, pero con China culturalmente no nos conocemos. No solo no sabemos decir ni una palabra en chino mandarín, sino que además de su cultura, que es literalmente milenaria, que tiene una forma, una filosofía distinta, Y su ¿no es cierto? espiritualidad, Y su claro, que es muy espiritualidad distinta, distinta, todo ¿verdad? distinto, que De la cristiana. nunca han tenido una democracia, César. Nunca en su vida han tenido una democracia. Entonces es otro mundo y yo creo que uno con respeto debería decir, ¿sabes qué? Entre otras cosas deberíamos preocupar de acercarnos a China interculturalmente, o sea, conocerlos más por lo menos, porque el chileno medio no tiene, sabe harto de Estados Unidos, pero no tiene idea de China. No, claro, y además que los chinos, para todos los que vieron de American Factory, las empresas chinas no funcionan como en Chile, pues, o sea, se forman a cantar la canción nacional de la empresa, no tienen, no hacen, no hay huelgas, ¿ya? Y no hay una serie de cosas y beneficios que tenemos aquí en Chile, o sea, una empresa china que venga para acá, yo le recomendaría a todo el mundo que viviera de American Factory para que vean las diferencias y las cosas que hay, digamos, y que lo que puede esperar un empresario chino, a diferencia de lo que puede esperar un empresario europeo, o sea, los europeos y los americanos, nosotros somos unos caníbales porque no tenemos tanta seguridad social, ni tantos sindicatos, pero para los chinos, nosotros somos ultra socialdemócratas. ¿Sí? Bueno, de hecho, más adelante, César, vamos a estrujar tus conocimientos ahí para que nos explique un poco esta cosa tan rara de un capitalismo socialista, un Estado socialista con una constitución totalitaria en el sentido técnico, no en el sentido despectivo, a un Estado totalitario en que el individuo, dice la constitución china, está al servicio de lo colectivo, lo importante, como lo inverso nuestro. El colectivo es lo importante, dice la constitución china, y el Estado decide intervenir en el mercado internacional y se incorpora al capitalismo de forma increíblemente exitosa como modelo para salir del subdesarrollo, pero sin perder su calidad de partido único comunista, de que el Comité Central del Partido Comunista es el que define quién es el presidente de la República, en fin. Oye, y lo otro, Juan Pablo, y también es entretenido, es que dentro de China probablemente también se va a crear un conflicto entre el Partido Comunista Único y los capitalistas. ¿Te fijáis? Porque van a empezar a decir, oiga, no me friegue a tal país porque resulta que yo exporto para allá. O sea, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿No es cierto? Que hay un tremendo lobby de las empresas hacia el gobierno a favor o menos que ellos. ¿Cómo se hace lobby en una dictadura? Se hace, ¿ah? Y nosotros lo supimos. Hay dos experimentos así en Occidente que son especiales, que fue el nazismo y el fascismo, ¿ya? Y Franco en parte, en que, claro, eran dictaduras en que todo lo manejaba en definitiva el Estado, todas las estructuras parlamentarias y todo lo dependía de un partido único y qué sé yo, pero que el capitalismo seguía. Y lo que pasó, y eso que estuvieron tan corto tiempo, fue que se corrompieron las empresas. Se corrompieron las empresas porque el Estado quería una cosa y tenía que entregar un cierto precio, cantidad, etcétera, etcétera, y se corrompieron. España también. España es un país
lo ves por las empresas españolas, son secos para el lobby, ¿ya? Porque es mucho más fácil lobistear a un gobierno unipersonal o único Y el que Parlamento, claro. lobistear a un parlamento completo. Así que yo creo que vienen varios problemas que probablemente nosotros no los vamos a ver o no los vamos a alcanzar a ver, pero que vienen de todas maneras. Oye, César, volvamos al escenario nacional, puro, sin implicancias de inversionistas extranjeros. Eh, yo lo que acabamos de ver en los últimos días, este conflicto al interior del Frente Amplio, la ruptura dentro del Frente Amplio, la salida del Partido Liberal, la salida de un par de parlamentarios de Revolución Democrática, Democrática, y la decisión del resto de los partidos del Frente Amplio de armar un conglomerado de izquierda, alejándose de la exconcertación, con el Partido Comunista, y en que en paralelo a esto se producen estas elecciones, digamos, usemos el término técnico, trucha en Venezuela, ¿no? Y en que justamente estamos en este proceso de armar el nuevo conglomerado, y el Partido Comunista chileno dice, ¿sabe qué? Yo quiero felicitar al gobierno de Maduro por estas elecciones en que participó un 30% de la población, que claramente fueron ¿Te manipuladas. acuerdas cuando le mandaron una carta de feliz cumpleaños al de Corea del Norte? Y uno dice, pero a ver, ¿cómo? Bueno, son doctrinas. Pero ¿sabes lo que pasa, César? ¿Por qué me interesa ver tu opinión? Porque lo hallo como caricatura. Piensa que la extrema derecha, como cuando ataca a la izquierda, ¿qué es lo que dice? Quieren transformar a Chile en Venezuela. Si te ocurre algo más útil para los sectores de extrema derecha que en esta línea de argumentación, que el PC se abrace de Maduro públicamente y felicite estas elecciones truchas y todo esto, justo en el momento en que grupos que son más socialdemócratas se están pegando al Partido Comunista. Entonces, ¿qué te parece todo este enredo que ha habido ahí y esta incapacidad? Y yo voy a poner un poco psicoanalítico, entonces, es como que los hijos, los cabros jóvenes de los viejos de la Concertación entran en conflicto con sus padres y los mandan a la punta del cerro, pero no hay caso. Pero los mandan, pero los mandan a Venezuela, los mandan a Cuba. O sea, la parte rara es que quienes venían a renovar la política chilena se alían al movimiento más reaccionario y más pasado de moda que existe en el mundo, porque existe aquí nomás, ¿ya? Pero hay un slogan que tienen ellos que es bien llamativo, que dice: nosotros no nos vamos a unir con quienes por 30 años manejaron y alimentaron el sistema neoliberal, ¿ya? Pero, a ver, yo creo que lo que va a pasar es que va a quedar en manos de Lavín esta cuestión. O sea, yo creo que Lavín se blinda, no dice nada, pero obviamente que Jadwe, que dice, aparte de lo que tú estás diciendo de Venezuela, que quiere hacer otra reforma agraria y que quiere expropiar los fondos previsionales, la verdad que no, qué horror. O sea, son políticas que ya no, que nadie las hace, que fueron un fracaso en su minuto, y cómo gente inteligente puede seguir dándole. Eso es lo que llama la atención. Sabes que a mí lo otro que me llama la atención es que es tan evidente que en la mitad constitucional del escenario político chileno que viene, no en las elecciones presidenciales o parlamentarias, en fin, sino que en el lado de la convención constitucional, es evidente que tú tienes que sumar fuerzas con todos los que quieren cambiar el modelo neoliberal, si tú eres de izquierda. Ya, pero ¿hasta dónde? O sea, pero no importa, no importa, quieren... pero antes de entrar al fondo, lo que te quiero decir es que no debieras ponerte a pelear con gente que hoy día debieran ser tus socios en el lado constitucional, porque necesitas 2/3. La tesis es: tengo que desbancar, el modelo constitucional está instalado constitucionalmente, y entonces yo tengo que sacarlo de la Constitución. Pero para hacer eso necesitamos 2/3, lo que a mí me parece bien. Pero ¿cómo vas a hacer eso si te dedicas a pelear con los otros de tu sector que estarían por la misma historia? Entonces, yo creo que se la estamos regalando a la derecha, ¿no? Que lo que pasa es que se arrinconaron mucho. O sea, porque hay una centroizquierda que es socialdemócrata, ¿no es cierto? Pero es difícil para esa izquierda apoyar cambios constitucionales que te lleven al extremo, que te lleven a sistemas socioeconómicos que ya nadie quiere, digamos. O
o sea, como lo que se está hablando. Entonces yo entiendo cómo gente como Boric o todos estos gallos que son cabros que han estudiado, qué sé yo, entonces pueden comulgar con este cuento. Y lo de Maduro, obviamente, es porque les pasan plata. Yo creo que ese es todo el interés que hay. Si eso es así, César, que es el rumor que corre por todos lados, que parece ser que aquí hay financiamiento muy fuerte de Venezuela al PC y algunas otras organizaciones de izquierda, si eso fuera así, fuera de ser ilegal, porque tú no puedes recibir financiamiento en la política chilena desde fuentes exteriores, con toda razón. De hecho, yo creo que en ninguna parte del mundo es legal eso, porque comprometes la seguridad nacional. O sea, detrás de eso puedes privilegiar los intereses de otros países por sobre los intereses tuyos. Pero además, te insisto, César, en un momento en que hay un tremendo espectro chileno de la población que está mirando a Nueva Zelanda. Y te acuerdas que lo han publicado encuestas. Sí, porque quieren Canadá, ser como Canadá, está mirando Australia. Sí, Islandia, Finlandia. Estamos mirando eso. Y que alguien diga, no, sabes que aquí en realidad yo felicito a Maduro y a Venezuela. ¿Qué quiere decir? Que vamos, de verdad, o sea, el eslogan de la derecha es cierto. Queremos traer el modelo venezolano a Chile. Yo lo hallo descabellado y solamente muestra la entropía infinita de la izquierda. En un momento... Pero es que esta no es la izquierda, pues, Juan Pablo. Esta cuestión también es, como decía el columnista, ¿no es cierto?, famoso, que a veces queremos y a veces odiamos, una pulsión juvenil. Tiene mucho de pulsión juvenil esta cuestión. Sí. ¿Ah? Tiene mucho de lo que fue, no sé, la juventud de la UP, ¿no es cierto?, que buscaron, y estaban mucho más a la izquierda de Allende, querían hacer las cosas rápido, querían cambiar todo el sistema y ni siquiera estaban pensando ni tampoco sabían cómo era Rusia y los problemas que tenía Alemania Oriental, ¿no es cierto? Y uno decía, pero ¿cómo van a querer esto? La juventud radical revolucionaria. Sí, es como, ¿te fijáis? Es como raro. Oye, César, bueno, después todos cambiaron, pero... Pero yo hallo que espero que los historiadores solo hagan chupete eso, pero yo hallo que se diera esta crisis dentro del Frente Amplio, esta alianza con el PC, en paralelo que el PC se producían estas elecciones en Venezuela y el PC públicamente le manda saludos y loas, ¿no es cierto?, a Maduro. Yo lo hallé. No, y no solo porque dice que elecciones democráticas, impecables. Un ejemplo para América Latina. Yo hallo que es realismo mágico puro, si es Gabriel García Márquez. Y no, aquí lo superamos. Vámonos a otro tema que está siendo muy candente en Europa. Francia acaba de aplicarle sanciones a Facebook, Estados Unidos acaba de iniciar una acción, ¿no es cierto?, el sistema de control monopólico para... 46 estados, Facebook, 46 estados demandaron a Facebook. Exactamente. Pero además el tema no es solo Facebook, ¿sí? Es Amazon, es Apple, es una mezcla del poder tecnológico que ha producido el capitalismo en los últimos 40 años, ¿será? ¿No es cierto? Con un nivel de concentración de riqueza. Uno mira, César, no sé si te has fijado, pero los más ricos del mundo hoy día, y así como antiguamente eran los petroleros, antes los banqueros, ¿te acuerdas? Tú miras hoy día y son todos estos personajes de estas empresas digitales. Entonces, ¿qué opinas tú? Porque yo tengo la impresión, César, para provocarte un poco, que el modelo de control monopólico de la ley Sherman en 1890 y siguiente, pero ese modelo que se construye dentro del sistema capitalista para regular la concentración económica de las empresas industriales o similares, no calza tanto acá, y que aquí hay que inventar normativas y controles nuevos. No sé qué te parece a ti. ¿A dónde vamos en relación con eso? Los dos vimos la película esa que se llama, ¿te acuerdas? Que la hace el propio gallo de Facebook. Sí, porque es de terror, era así. Pero claro. ¿Qué hacemos? Él mismo se plantea. Fíjate tú que las leyes antitrust de Estados Unidos se hicieron para los bancos que estaban acaparando mucho poder y los ferrocarriles. O sea, un mundo completamente distinto al que tenemos hoy día, en que, y además con la pandemia, esto va a avanzar a pasos gigantescos, porque cada vez vamos a estar más digitalizados. Los medios te dicen, oye, hoy día todo nuestro esfuerzo económico de marketing está dirigido no a los medios tradicionales, sino que está dirigido a las redes sociales.
Y las empresas que no han logrado subsistir vendiendo a través de las redes, lo van a pasar muy mal. Sí. Hay un banco, espérate, uno de los bancos grandes franceses que se procedió a digitalizarse en forma completa porque dice que no tiene ningún sentido. Lo otro, y van a cerrar 600 sucursales. O sea, esto va a traer cambios súper grandes, súper grandes. Eso por un lado, y por otro lado, ¿cómo controlas esta cosa que está en la nube, que no está en ningún país, y penetra a todas partes, salvo a China, que no los dejan, ¿ya? Pero en algún minuto China, volviendo al tema anterior, te va a decir, oiga, no, TikTok me lo deja aquí. ¿Ah? Es un desafío gigante porque es una industria nueva. ¿Habrá teoría económica, César, sobre eso, no? No hay nada. Mira, yo estuve el otro día discutiendo, que fue a uno de los directores que yo fue Roberto Sales. Yo le decía a Roberto, a nosotros nos enseñaron que la tasa de interés era lo que le equilibraba todo, lo que decidía cuánto se invertía, cuánto se ahorraba, dónde estaba el PIB. Eso era todo, y hoy día tenemos tasa de interés cero, que era algo que no nos enseñaron. Tenemos países endeudados al 120, 150% de su PGB, que eran cosas que la teoría económica te decía, no, este país lo vamos a echar para afuera, se va a ir la tasa de interés de ellos al tacho. El Federal Reserve, según Friedman, tenía que crecer la masa monetaria al mismo nivel del PGB, o sea, más o menos un 3, un 5%. Bueno, hoy día nada de eso sucede. O sea, todos los modelos macroeconómicos que nos enseñaron a nosotros y que se siguen, yo creo, enseñando hasta ahora, ya no tienen nada que ver con la realidad de hoy día. Es una cosa bien, bien interesante de verlo. Sí. Y con un pánico, porque aquí se están drogando con la tasa de interés baja, ¿ya? Y la gente está comprando activos como loco porque financiarlo es muy barato, pero en algún momento cuando suban esas tasas de interés, es como, ¿te acuerdas tú del año 82 cuando estábamos con el dólar a 39 y todo era barato? ¿Cómo olvidarlo? Zapatos italianos a Lucas, y qué sé yo, pero de repente subió y quedó la pelotera. Bueno, aquí, si las tasas de interés empiezan a subir, se va a producir un tremendo problema de una enorme cantidad de gente en el mundo que está financiando una especulación financiera no menor, porque primero fue con acciones, después con bonos y ahora está haciendo con real estate. Si no, tú no logras entender que países en recesión violenta a raíz de la pandemia, los precios de los activos siguen subiendo. Eso no lo habíamos visto nunca. ¿Te fijáis? ¿Cómo lo vamos a explicar? Ahí me quedo pillo. ¿Eh? Bueno, pero hay que pensarlo, hay que estar atento. Yo, maravilloso estas cosas para las cuales no hay conocimiento establecido. Así que, oye, César. Oiga, parto usted con su gusto porque tuve que apagar el celular y lo tenía anotado aquí. Déjame ver. Yo tengo el libro. ¿Ya? Se llama Los vascos, una historia cautivante. ¿Ya? ¿Es sobre el pueblo vasco? Sobre el pueblo vasco y que nadie sabe sus orígenes, ni la raíz de su lenguaje. Y que, según Unamuno, que era vasco, decía que los vascos habían hecho dos grandes cosas en su historia: la Compañía de Jesús y Chile. ¿Ya? Y ahí viene la famosa aristocracia castellano-vasca. ¿Ah? Sí, tal cual. Ya, ¿y qué? Suena bien el libro. Y en película me voy a tener que esperar, pero se llama La pieza 2806. Esa, que es la historia 2806. De cómo juzgan, maltratan y cómo de Dominique Strauss-Kahn. Claro, Strauss-Kahn. Es muy impresionante cómo se mezcla la política francesa y las costumbres francesas con las costumbres americanas y cómo lo bajan de un avión, lo esposan y lo meten a Rikers, o sea, al presidente del Fondo Monetario Internacional y candidato ganador en esa época del Partido Socialista en la elección. Oye, para los que no saben, Rikers Island es la prisión más brutal del estado de Nueva York. Es una prisión extraordinariamente dura. Sí, es como Colina 1, así.
Claro, ya, buena recomendación. Sí, ese documental que está en Netflix, yo no lo he visto, pero se ve muy interesante. Yo voy a recomendar un libro raro, César, que me topé con él y que lo recomiendo encarecidamente. Es a los que nos gusta la historia de Chile. Este es un libro de un franciscano que se llama El chileno instruido. Es un libro de historia que tiene un formato típico de la época, un formato, está escrito en la primera etapa de la República, y es el único libro de historia que relata los acontecimientos de la independencia. El libro está publicado entre 1834 y 1836. O sea, imagínate, recién publicada la Constitución del 33. Se mete en otros temas, pero la parte, el corazón del libro, y eso está publicado por la editorial universitaria, porque es el único libro de historia que está producido en ese momento. Y él es testigo, este señor, este franciscano, es testigo de todo esto. Tiene un formato muy divertido porque él escribe esto como haciendo una conversación, simulando una conversación entre un tío y un sobrino. Entonces el sobrino que no sabe nada le dice, tío, ¿cómo fue la independencia de Chile? Y con eso el sobrino le pregunta y el tío contesta. Pero es extraordinaria si uno quiere... ¿Está en la Feria Chilena el libro? ¿Se puede comprar? Sí, ¿Se puede comprar? Lo compré por internet, editorial universitaria, y es el único libro de historia de un señor que se llama José Javier de Guzmán, franciscano, el único libro de historia en ese momento histórico. No hay otro, según dice la solapa por lo menos del libro, y en mi ignorancia no conozco otro. Pero es extraordinario, y uno ve cómo se instala. Imagínate lo que te estoy diciendo. La parte de la Constitución del 33 está escrita en 1836. Está escrita 3 años después. O sea, cruita. Pero, y uno entiende cómo se instala el autoritarismo chileno. Esta cosa elitista, votemos lo que tenemos bien. Uno ve cómo está en ese momento instalándose el momento del autoritarismo en Chile. Pero muy entretenido el libro, maravilloso. Oye, y como película, tengo una serial que se llama... la tengo... The Undoing en HBO, el deshacer. Sí, la vi. Buena. Muy buena, la recomiendo. Nicole Kidman es una psicóloga. Muy buena. Y le pasa algo al marido, parte más en forma feroz, le pasa algo al marido y empieza a tratar de entender. Es como un thriller hecho serial de Hitchcock, pero muy interesante. Total. Muy buena. Muy buena. La recomiendo de Undoing. Ya, pues, César, ahí estamos. Ya, pues, amigo. Nos vemos en la próxima semana. Saludos a todos. Cuidémonos, César, tenemos que sobrevivir los mayores de 60 años y te toca a ti la próxima semana, así que anda preparando los temas. Así, después, y tenemos que planificar para la Pascua y el Año Nuevo. Tenemos que planificar exactamente para no quedar. Y vamos a tener que ver cómo lo hacemos en vacaciones, porque yo espero, salvo que esta cosa nos deje encerrados para siempre, yo espero partir para el campo en algún minuto. Muy bien, pues ahí coordinaremos. Ya, pues, César. Ya está. Un abrazo.